a todos. En primer lugar, agradecer la asistencia a las autoridades a este acto. Creo que es un acto que trata de la cultura y la política debe ser también sensible a la cultura porque la cultura forma parte de la sociedad. Una sociedad vigorosa, democrática en profundidad, implica también una atención exquisita a las cuestiones culturales. Me parece que la presencia de todos ustedes aquí me congratula porque evidencia esa preocupación. Agradecer también a todos ustedes la asistencia a este acto, que en parte es una somera explicación de los trabajos realizados sobre Cofete. Es un encargo que realiza el Ayuntamiento de Pájara a la Universidad de Las Palmas y lo canaliza la Escuela de Arquitectura hacia nosotros. Recuerdo que el primer contacto que tuve fue con Pepe y con Fares, una reunión en el estudio, donde nos expusieron el trabajo, la posibilidad de analizar, profundizar sobre Cofete. Debo reconocer que cuando vi los planos del levantamiento realizado por el ayuntamiento, me impactó. Me pareció una composición interesante. Y cuando empecé a ver el levantamiento de casa a casa que habían hecho los delineantes dirigidos por el arquitecto municipal, afirmó esa sensación de estar sobre algo que tiene un interés, pero que hay que descubrirlo. El segundo momento de impacto fue cuando fui con ellos a ver Cofete. Realmente es un paisaje que encandila, que subyuga y que de alguna manera nos hace enfrentarnos con la naturaleza. Así, el estudio realizado por mi compañero Benito García y yo decidimos realizarlo con una enorme ilusión, con una actitud en parte deslumbrada por Cofete y por el arco de Cofete, un ámbito que tiene un riquísimo, no solamente paisaje, una geografía que impone, sino también restos de culturas que ya no están, pero que perduran en el tiempo. Yo creo que es en parte la huella del hombre. Uno de los problemas de Cofete es que está metido en medio de un ámbito que es natural. Y en general, cuando vemos las cosas, cuando nosotros vemos la realidad, no la vemos de manera aséptica, sino bajo el filtro de una óptica que es la cultura, nuestra cultura. Y en general, en nuestra cultura, nosotros separamos lo natural y lo artificial. Esto viene del siglo XVIII. Antes, ese pensamiento no existía. El hombre medieval y el hombre renacentista convivían en cierta medida entre la naturaleza y lo artificial. No hacían esa distinción que se impuso en el siglo XVIII, con los ilustrados, con la ilustración. No existía porque, evidentemente, Dios era el responsable de todo. Ahora, nuestra percepción está cambiando, pero todavía en parte domina esa división tan dramática entre lo natural y lo artificial. Cosa que es falsa, porque realmente somos también naturaleza. Y como perteneciente a la naturaleza, lo que producimos también es naturaleza. Debemos de plantearnos, y de hecho, a partir de los años 90 se está replanteando en términos culturales también este nuevo realineamiento donde no separamos esos dos mundos. Ahora, Cofete estaba tiempo A
en un mundo que era el natural y era una operación artificial, era un defecto. Por tanto, había que negarlo. Había que negarlo porque cuestionaba, en parte, esa división entre natural y artificial que en gran medida se impuso del 18, pero que ha ido perdiendo energía en estos últimos siglos, en estos últimos años. Me parece que la clave de la invisibilidad de Cofete está, en buena parte, en esa situación peculiar. Pero también está en las obras que se han ido realizando a lo largo de los últimos 30 años. Es como se instaló una especie de capa de construcciones nuevas, sin calidad, que sepultaron de manera literal lo que Cofete encierra. Nuestra primera labor en este sentido fue el intentar desenterrar de alguna forma lo que ocultaba el pasado. Era una labor de arqueólogos, pero en parte los arquitectos en los últimos años realizamos labores de arqueólogo, menos que de colonizador. Un tema que Carles Martí, un grandísimo arquitecto de la Escuela de Barcelona, habla. Es el ir buscando las huellas, la escritura que el hombre deja sobre el territorio. Me parece que esto es uno de los signos de cultura, ¿no? de civilizaciones. Cómo nos quedamos perplejos, cómo maravillados cuando los arqueólogos descubren poblaciones que han estado sepultadas, que nos sumergen en el pasado. El pasado siempre ha tenido atracción por nosotros. Nosotros hemos tenido atracción por el pasado. Siempre nos ha atraído, porque es una especie de máquina del tiempo. El casi sentir lo que podrían sentir los pobladores que una vez habitaron los núcleos urbanos, los rurales, etcétera, etcétera. Cofete tiene también esa magia, ese encanto, porque nos traslada al siglo XIX. Algo que es un pasado que pertenece a la historia de la isla, pero que ya fue, como todo pasado. Realmente reconstruir el pasado es complicado, porque a veces el paso del tiempo distorsiona las cosas. Y en estas fotografías se hace evidente. Es muy difícil aquí desentrañar el pasado o decir que hay pasado en función de lo que reflejan estas fotografías. Pero lo hay. La ventaja de contar ya con un levantamiento exhaustivo nos permitió el empezar a reconstruir Cofete. Yo creo que ahí es donde está uno de los elementos más estables, más firmes del propio trabajo. Esa posibilidad de extraer debajo de esta capa que estamos viendo, construida, es decir, algo que nos importa. Y este pasado, con el proceso del tiempo, es el resultado que tenemos aquí. Este es el Cofete actual. Los muros en negro son los muros históricos, por llamarlos de alguna manera. Las trazas más suaves, más finas, son las trazas modernas. ¿Por qué? Tenemos que... ¿Por qué Cofete nos es importante? Era una de las preguntas que hacía Blas. Yo creo que es la clave.